Bienvenidos a este video. Voy a explicar los diccionarios. ¿Qué es un diccionario? Un diccionario es una colección ordenada y cambiante sin miembros duplicados, y creamos un diccionario usando llaves. Los diccionarios almacenan los datos en los campos clave valor, con la clave como referencia a cada valor en un almacén de datos. Algunas de las características claves del diccionario son, en primer lugar, que permite el almacenamiento de datos en formato ordenado a partir de Python 3.7, lo que significa que Python conserva el orden en el que se insertan las claves. Sin embargo, en Python 3.6 y versiones anteriores, los diccionarios estaban desordenados, lo que significa que no sigue el orden de inserción. Además de esto, se permiten cambios en la lista, lo que significa que es mutable, por lo que se puede añadir, eliminar o modificar un diccionario existente. Una característica clave más es que el diccionario no permite valores duplicados, ya que cada valor se representa como par de valores clave y la clave tiene que ser única para la referencia. No podemos tener el nombre de clave para dos valores. Sin embargo, se puede tener dos claves diferentes para el mismo valor escrito dos veces. Ahora veamos algunos ejemplos. En este primer ejemplo estamos creando un diccionario. Los elementos aceptables en el diccionario son cadenas, impar, entero, booleano y los tipos enumerados. Así que aquí he añadido estos valores y si ejecuto esto, mi diccionario se imprimirá. A continuación estamos identificando la longitud del diccionario utilizando el método len. Cuando ejecute esto, me trae la longitud de mi diccionario. Ahora aprenderemos cómo acceder a los elementos del diccionario. Hay dos maneras de hacerlo. Podemos referirnos a ellos usando el nombre de la clave. Como se ve en el primer ejemplo, estoy especificando el nombre de la clave para acceder al valor asociado a ella. La segunda forma de acceder a un elemento del diccionario es definiendo la clave como primera entrada y el índice como segunda. Cuando ejecuto esto, me trae los elementos. Ahora veremos algunos de los métodos claves del diccionario. El primer método es el método get, que puede ser usado para obtener el valor de una clave en particular, que podemos especificar dentro del método get, como en este ejemplo. Especifiqué la clave como 8, para lo cual se imprimirá el valor correspondiente. Así que si ejecuto esto, me trae como valor el 24, que es el valor correspondiente para la clave. Luego tenemos el método items, que devuelve una lista que contiene una tupla para cada par de valores clave. Entonces, si nos fijamos en este ejemplo, estoy usando el método items para recuperar el diccionario completo como tupla. Así que si ejecuto esto, soy capaz de recuperar el diccionario completo. Entonces tenemos el método case, que devuelve una lista de todos los valores en un diccionario. Si ejecuto esto, soy capaz de recuperar todas las claves definidas en el diccionario. Del mismo modo, tenemos el método valores, que devuelve una lista de todos los valores. Además, aquí estoy usando este método para devolver todos los valores de mi papelera. Si quiero validar un elemento del diccionario, ¿qué debo hacer? Puedo hacerlo utilizando el nombre de la clave if en el diccionario, como estoy mostrando en este ejemplo en el que estoy comprobando si la clave está presente en el diccionario y devolviendo si está presente y si el valor existe. Así que si ejecuto esto, tengo la salida correcta. ¿Qué pasa si quiero imprimir todo el diccionario que tiene un par de valores claves específicos, como en este caso? Quiero traer todo el diccionario que contiene el nombre marca. Entonces puedo hacerlo especificando así y luego imprimiendo el par de valores claves específicos. El siguiente método al que vamos a echar un vistazo es el método de actualización. Puedo actualizar el diccionario especificando un nuevo par de valores clave utilizando el método update. Al igual que en este ejemplo, estoy añadiendo en el género
y correo como un nuevo par de valores clave mediante el método update. Así que cuando ejecuto esto, se agrega utilizando el método de actualización. Luego tenemos el método pop, que simplemente elimina el par de valores clave definidos y que en este ejemplo estoy especificando es el género. Si ejecuto esto, entonces mi par de valores clave y el género masculino ha sido eliminado del diccionario. Después de eso tenemos el método pop intent, que elimina el último ítem del diccionario. Así que si ejecuto esto, entonces mi último elemento ha sido eliminado del diccionario. Si mi requerimiento es borrar todos los ítems del diccionario, entonces puedo usar el método clear. Si ejecuto esto, todos los métodos han sido eliminados. Y si mi requerimiento es borrar el diccionario completo, entonces podemos usar el método delete. Como en este caso, estoy borrando mi diccionario. A continuación, voy a hablar de los bucles que se pueden utilizar para recorrer el diccionario. Como en este primer ejemplo, estoy usando for para imprimir todas las claves, usándolo directamente o usándolo junto con el método case que aprendimos antes. Si ejecuto esto, entonces obtengo la salida requerida. Del mismo modo, podemos imprimir los valores del diccionario directamente o utilizando el método values. Si ejecuto esto, obtengo los valores impresos. También podemos imprimir las claves y los valores juntos, como en este ejemplo. Si ejecuto esto, entonces mi primera declaración de impresora imprimirá las claves, como puede ver en la salida, y mi segunda declaración de impresión imprimirá los valores. Finalmente, tenemos el concepto de diccionario anidado, en el que un diccionario puede contener otros diccionarios. Si miramos este ejemplo, tengo un diccionario de matriz que contiene 3 diccionarios anidados, empleado 1, empleado 2 y empleado 3. Cuando ejecuto esto, mis diccionarios anidados se imprimen como salida. Con este ejemplo, hemos terminado el concepto de diccionario.